Anteriormente a la Revolución Industrial, que tuvo comienzo en el año 1760 y final en el año 1840, fue un proceso desarrollado en Inglaterra que permitió que la humanidad pasara de unas formas de vida tradicionales basadas en agricultura, ganadería y producción artesanal a otras fundamentadas en la producción industrial y la mecanización. Este acelerado proceso de urbanización alteró profundamente estructuras económicas y sociales, así como la mentalidad del hombre. Uno de los motivos del inicio de la revolución industrial es que llegó un momento en el cual la sociedad reflexiona sobre el mal estado en que estaban y por ende querían mejorar su calidad de vida. Entonces es donde empiezan a reforzar las investigaciones y estudios, permitiendo surgir determinados eventos históricos que generaron grandes cambios, de los cuales hasta la actualidad permanecen. Asimismo, tomando en cuenta estas permanencias, considero que es importante reflexionar acerca de ellas para generar un cambio conveniente a fin de mejorar la sociedad actual. Previamente a este proceso, la población crecía lentamente, pues las tasas de mortalidad eran elevadas, aunque se compensaban con altas tasas de natalidad. También la economía era agraria, ya que la principal fuente de riqueza era gracias a la agricultura y la ganadería. La industria era irrelevante y era de carácter artesanal. Además, los excedentes alimentarios eran escasos. Igualmente, los intercambios comerciales eran limitados y las comunicaciones terrestres eran malas y escasas. También los medios de transporte eran lentos y primitivos. Incluso el desarrollo urbano era escaso. Predominaba el hábitat rural y las ciudades grandes y medias eran poco numerosas. Por otro lado, dada la información que he podido absorber acerca de cómo se dio la página, ha sido gracias a una página que tiene como autor a un innovador proyecto educativo llamado Academia Play, que coincide con otra fuente que tiene como autora a María Ribagorda Colomo, profesora de academias. Otra fuente que he considerado ha sido que tiene como autor a la Universidad de Córdoba, así como la fuente adaptada de YouTube. Asimismo, puedo decir que las causas y condiciones que considero principales para que se produjera la revolución industrial son que primero, como ya he mencionado, las tasas de mortalidad eran altas, en especial la de los chicos por las bajas defensas, como consecuencia de que la medicina era poco desarrollada, dado que creían en curas que no tenían fundamento. Pero luego, como otra presente causa principal, se produjo un avance en el ámbito científico e higiénico, pudiendo llevar a cabo la primera vacuna contra la viruela descubierta en el año 1796 por el médico inglés Edward Jenner. Por consiguiente, se redujo la mortalidad y las epidemias, afectando el ámbito económico, pues al triplicarse la población, en efecto el salario fue duplicado, dado que ahora las necesidades de las familias eran mayores. También, como otra causa primordial, se empieza a utilizar maquinaria generando un cambio económico fundamental en la fabricación de productos elaborados. Asimismo, como consecuencia, se crearon las cámaras de comercio, las compañías de seguro, el sistema bancario y el equilibrio monetario. Además, como causa secundaria, en el ámbito político, se puede notar que la población se concentró en las ciudades con actividad industrial y el afianzamiento político de la burguesía. Cabe resaltar que desaparece la monarquía absoluta, estableciéndose un régimen político que es la monarquía liberal, la cual permite la participación de otros grupos de poder, beneficiando en el aspecto económico de la sociedad. De esta manera, hasta la actualidad, no se ha vuelto a aplicar la monarquía absoluta, y los anteriores súbditos ahora eran ciudadanos libres y se encuentran 13 colonias independizadas, por lo que la sociedad tuvo un gran avance. Enseguida, otra causa de segunda relevancia es que el aumento de mano de obra se dio y el crecimiento del capital incentivó la adopción de nuevas tecnologías que ahorraban en trabajo, por tanto hacían rentable la inversión en innovación. También, como otra causa secundaria, se da el crecimiento demográfico por el aumento de la producción agrícola, por lo que la alimentación mejoró en calidad, cantidad y variedad. Así pues, igualmente otro motivo de segunda importancia es que anteriormente en los campos, las familias que producían diferentes productos las intercambiaban.
es decir, realizaban trueque. Entonces no era necesario ir a las ciudades. Sin embargo, en busca de un mejor modo para vivir, inmediatamente estas personas se mudaron a las ciudades, por los avances científicos e higiénicos que finalmente se habían dado. Al terminar estos sucesos, en el ámbito social, evidentemente, la población del país fue triplicada, se dio la aparición de ciudades y nuevas civilizaciones que generaron un nuevo modelo de organización social. Estas ciudades se convirtieron en centros industriales. Siendo de esta manera, la causa que estoy atendiendo, como he mencionado, es la reducción de tasa de mortalidad infantil, pues ahora los niños se encontraban con buena salud y estabilidad. Sin embargo, provocó que las autoridades se aprovecharan de esto, reglamentando que trabajen desde pequeños sin descanso, obligados a exponerse a accidentes, pues muchos niños perdieron manos y extremidades por desastres con máquinas, así como también ocasionó un alto desgaste físico por el tipo de actividad y hora que trabajaban. Por ejemplo, los niños empleados en fábricas de vidrio se quemaban, se quedaban ciegos, mientras que los que trabajaban en talleres de cerámica eran vulnerables al polvo de arcilla venenoso. Otros niños eran aprendices de oficinas respetables, como construcción o empleados domésticos, llegando a trabajar hasta 64 horas a la semana en verano y 52 horas en invierno. Cabe resaltar que los niños de 5 y 6 años llegaban a trabajar entre 13 y 16 horas al día, desnutridos, pobres, sin salario y enfermos. Con la aplicación de la revolución industrial al resto de Europa y Estados Unidos, se generalizaron y justificaron estos abusos y explotaciones de niños durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Un hecho relevante de esta época es que estas actividades laborales generalizadas provocaron consecuencias desgarradoras, entre ellas el analfabetismo, el empobrecimiento de familia y el crecimiento del número de niños enfermos y con facultades físicas disminuidas. De esta manera, desde mi rol como estudiante, los cambios a nivel social que podría plantear para mejorar nuestra sociedad sería que las autoridades formen nuevos compromisos para la mejora de la educación del país, con el objetivo que pueda ser de mayor calidad, accesibilidad y eficacia, ya que además el trabajo infantil mantiene y profundiza las desigualdades sociales que ciertamente afectan al progreso del país, como el hecho de que limita o impide el disfrute del derecho a la educación. Por esto y más es importante que las autoridades consideren y o examinen ofrecer estudios a las personas que carecen de los suficientes recursos para adquirir su respectivo aprendizaje y formación, con la finalidad de que no se permita que los niños asuman responsabilidades que son inapropiadas para su edad al desarrollar un trabajo, puesto que no están preparados mentalmente ni físicamente y no tienen la madurez necesaria para emplear un trabajo. Es una explotación de las familias que se da constantemente. Por tal también sopeso relevante que las autoridades puedan brindarle apoyo a estas familias para que no sea necesario que sus niños salgan a trabajar. Una idea muy operativa sería que un asistente social pase por todas las casas que se encuentran en estado de pobreza para verificar exactamente cuáles son las carencias de la familia. Por otro lado, también se produjeron los medios de transporte que generaron una nueva manera de trasladarse con mayor eficacia, formando parte de las consecuencias de esta época, pues se crearon máquinas de vapor, que fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial, el martillo de forja, la construcción del ferrocarril en 1829, que daba una velocidad extraordinaria. Igualmente se dio el vapor que se aplicó en el ámbito de transporte, de navegación fluvial y marítima. Además se creó el público de gas que generó que las ciudades se conviertan en lugares más seguros para viajar. Además, al instalar lámparas de gas en las calles se redujeron las tasas de delincuencia. Estos atajos hasta la actualidad permanecen, sin embargo, hoy en día provocan dificultades, dado que existe un excesivo tránsito vehicular. Siendo así, las páginas de Internet que sugieren soluciones acerca de este tema y contribuyen a mayor información para sustentar a mi respuesta son el autor del magazine dedicado a la arquitectura, la decoración y el diseño,
que crea artículos relacionados con el hogar, el bricolaje y a las manualidades. Asimismo, esta página coincide con otra fuente que tiene como autor a la fundación privada sin fines de lucro, que promueve la frase así, juntos, autoridades, comunidad, lograremos un transporte y un tránsito eficientes, seguros y saludables, que nos conduzcan hacia una movilidad sostenible. Entonces, lo que podría plantear como cambio social es la promoción del uso de bicicletas, dado que reduce la dependencia del vehículo privado, contribuyendo también a la reducción de la contaminación dentro de la ciudad y a la probabilidad de accidentes. Asimismo, se puede considerar también el uso de transporte público y reforzar la aplicación de semáforos, así el tránsito sería más fluido y menos estresante. Por otra parte, durante la Segunda Revolución Industrial, que da inicio en el año 1850 y finalización en el año 1914, producido gracias a la electricidad y el petróleo, que permitieron la aparición de la industria electromecánica, química y a la producción del automóvil. Aquí se descubrió un invento por Wilhelm Röntgen llamado rayos X, que es una situación actual en el ámbito científico o tecnológico que se considera permanencia de la revolución industrial. Este invento en su época requirió de mucha experimentación y generó cambio científico con investigación en numerosos campos de la ciencia. Evidentemente esto originó una nueva especialidad médica, la cual se ha diversificado hasta nuestros días y que ha transformado la práctica médica. Una prueba de ello es que en la actualidad los rayos X también pueden ser considerados en el tratamiento del cáncer, por lo que fue un gran avance a nivel científico en el aspecto medicinal. Sin embargo, en diversos casos ha dado falsos diagnósticos por distintas razones. Por ejemplo, la carga del cartucho, pues el hecho de que haya una pequeña mancha negra en la esquina de la radiografía implicaría una de las posibles causas, y es que el cassette esté dañado o que la película haya estado expuesta a la luz. Así que se deben reemplazar y supervisar siempre su estado. Asimismo, las marcas oscuras o excesiva luminosidad son causadas por la electricidad estática. También, la Organización Mundial de la Salud indica que los rayos X pueden quemar la piel y afectar el funcionamiento de órganos y tejidos. Incluso la radiación en forma acumulativa o en grandes dosis daña las células directamente y rompe pedacitos de su ADN, lo que las altera y produce enfermedades como el cáncer. De esta manera, es evidente que la aplicación de los rayos X presenta diversas complicaciones, además de las mencionadas anteriormente, razón por la cual considero y yo estimo que se necesita hacer un cambio con la finalidad de obtener más ventajas en su uso. De esta manera, desde mi rol como estudiante, los avances científicos o tecnológicos que podría plantear para mejorar nuestra sociedad es una evolución de los rayos X que puede asegurar a todos que es completamente efectivo y que no contiene dificultades que se puedan generar en los resultados. Por ejemplo, según una fuente que tiene como autor a la Clínica Universidad de Navarra, para detectar el cáncer de colon se usa una cápsula con cámaras amplias para digerir, de medida de 31 milímetros, que es un cómodo y eficaz proceso que se aplica desde el año 2007, por lo que reemplazar o implantar este proceso en los rayos X sería una buena alternativa de solución. Evidentemente, el avance científico-tecnológico es indispensable para la sociedad, pues tenemos un ejemplo de la población cuando la medicina no era desarrollada y se dio antes de la Revolución Industrial, donde claramente las epidemias, las muertes, las carencias de salud y la inestabilidad eran usuales. Así pues, el impacto que tuvieron estos avances científicos en la sociedad es que la convirtió en un lugar estable y conveniente para todos, ya que ciertamente satisface las necesidades de la sociedad. Es decir, este ritmo aumenta nuestros conocimientos y la respuesta es que el impacto ha sido enorme en muchos ámbitos, como el aspecto económico y social. Pues al cumplir con estas necesidades logra permitir que la mayoría se mantenga viva y con salud, y así la mano de obra aumente para mayor economía. Los avances científicos y tecnológicos son importantes, debido a que nos han proporcionado una gran capacidad para explicar y controlar. Además son importantes para el mundo, puesto que a lo largo del tiempo se han convertido en instrumentos de formación en nuestra sociedad,
tanto así que hoy en día la ciencia y tecnología se desarrollan casi en todo momento de nuestras vidas. Según una página que tiene como autor a la Universidad UTEC, se indica que tanto la ciencia como la tecnología justifican su existencia en la búsqueda y el desarrollo de productos, servicios, medios, herramientas y otras entidades, capaces de satisfacer las necesidades humanas y de la vida en general. Problemas de salud se han solucionado gracias a la ciencia y tecnología. Se han convertido en ramas de la actividad inseparables de la vida y el progreso de la sociedad desde hace varias décadas. Por otro lado, el cáncer es una enfermedad que en todos sus tipos se produce cuando las células anómalas se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales, pues su desarrollo y progresión suelen estar vinculados a una serie de cambios en la actividad de los reguladores del ciclo celular. Este ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa llamada interfase, y durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para una división celular. El cáncer es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como la segunda causa de muerte en el mundo según estadísticas, dado que un hecho es que en 2015 ocasionó 8 millones de defunciones. Esta enfermedad se clasifica a partir del tejido del cual las células cancerosas se originan. Se sabe que el cuerpo está lleno de tejidos distintos formados por células diferentes que pueden verse afectadas. Estas células contienen su información en el ADN. También, según una fuente que tiene como autor a recolectores de información para brindarle a la comunidad, y la fuente que tiene como autor a la Asociación Gremial Chile Bio, el ADN es el avance científico que considero que ha tenido mayor trascendencia y ha sido el proceso complejo que se basa por completo en la química. ADN significa ácido desoxirribonucleico, que es una molécula que contiene la información genética. Su función principal es decirle a los aminoácidos cómo organizarse en formas específicas para hacer proteínas que funcionen. Los aminoácidos forman las proteínas que junto con otros productos químicos se combinan para formar las células que forman tejidos, los cuales forman órganos y estos cuando se juntan y funcionan forman a los seres vivos. El ADN vive en el núcleo de la célula, mientras que los aminoácidos viven en el citoplasma para ayudar al ADN a interactuar con el citoplasma y crear las proteínas. La estructura del ADN se compone de 4 diferentes tipos de productos químicos, que son las letras A, T, G y C. Por otro lado, según la fuente que tiene como autor la página adaptada de YouTube llamada Amoeba Sisters, indica que los procesos de la mitosis y la meiosis son los desarrollos involucrados en la fabricación de nuevas células. La mitosis, por su lado, fabrica las células del cuerpo, puesto que se encarga de desarrollar las células de la piel y del estómago. Su transcurso se divide en 4 procesos, que son P, M, A y T. A diferencia del proceso de la mitosis, la meiosis se encarga de fabricar las células gameto, es decir, produce las células del esperma y los óvulos, y su transcurso se divide en 8 procesos, que son P1, M1, A1, T1, P2, M2, A2 y T2. Es decir, pasa por el proceso de la mitosis 2 veces. Anterior a los procesos de la mitosis o la meiosis, se da el desarrollo de la interfase, donde duplican los cromosomas antes de comenzar. De esta manera, en la mitosis, primero es el proceso llamado profase. Aquí los cromosomas son invisibles. Decimos que se está condensando, es decir, se están espesando. Luego es el proceso llamado metafase. En esta etapa los cromosomas se alinean en el medio de la célula en una sola fila simple. La envoltura nuclear que rodeaba el núcleo ya había desaparecido antes de que se comience la metafase. Después continúa el proceso llamado anafase. Aquí las cromátidas son arrancadas por el trabajo de los usos. Se están moviendo hacia los lados opuestos de la célula. Por último, se encuentra el proceso llamado telofase,
que es donde los cromosomas están a lados opuestos. Nuevos núcleos se forman de cada lado para hacer estas dos nuevas células y se están empezando a rodear los cromosomas en ambos lados, ya que eventualmente formará dos células. Citocinosis sigue a dividir el citoplasma para completar la división de la célula. Terminamos con dos células diploides idénticas. Por otra parte, respecto al proceso de la meiosis, primero es la profase 1. Aquí en la normal formación, los cromosomas pueden transferir su información genética e intercambiarla entre sí. Se llama entrecruzamiento. Enseguida, el proceso llamado metafase 1, donde los cromosomas están en el medio, pero todavía van a estar en parejas en la mitad de la célula, por lo que no están en una sola fila. Por consiguiente, toca la anafase 1. En esta etapa los cromosomas son arrastrados hacia los lados opuestos de la célula. Después es el proceso llamado telofase 1, donde los cromosomas están lados opuestos. Nuevos núcleos se forman de cada lado para hacer estas nuevas células y están empezando a rodear los cromosomas en ambos lados, ya que eventualmente formará dos células. Citocinosis sigue a dividir el citoplasma para completar la división de la célula. Terminamos con dos células diploides idénticas. Posteriormente, es el proceso llamado profase 2. Aquí los cromosomas se condensan en ambas células. A continuación, se encuentra el proceso llamado metafase 2, donde los cromosomas están en una sola fila. Luego es el proceso llamado anafase 2, que es igual a anafase 1, solo que esta vez son las cromátidas las que son llevadas. Finalmente se encuentra el desarrollo llamado telofase 2. Aquí los cromosomas están en los polos opuestos y se están formando nuevos núcleos en cada lado para formar las nuevas células. Así, evidentemente, según una página que tiene como autor al Dr. Luis Antonio Pacora Gamargo, existe una relación entre el cáncer y el ADN, pues se sabe que las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. Una instrucción que tienen en común casi todas las células, por ejemplo, es que si su ADN se daña, deben autodestruirse mediante un proceso llamado apoptosis, que es el mecanismo ordenado de destrucción o muerte celular programada, para evitar que las células se sigan replicando y traspase a las células hijas esta información defectuosa. Sin embargo, en el cáncer este proceso ordenado se descontrola, ya que aquí cuando se producen mutaciones o errores en el ADN de una de estas células deberían destruirse por apoptosis, pero en el cáncer este mecanismo está dañado, provocando que las células se repliquen sin parar incluso cuando ya han perdido su función, pasándole estos errores a sus células hijas que perpetúan el proceso. Al acumularse estas células, forman tejidos que ocupan un espacio que no les corresponde, convirtiéndose en tumores, y al crecer en cualquier sitio ocasionan problemas, así como comprimir estructuras vecinas. Por ejemplo, se da el cáncer del esófago que puede generar disfagia, o el cáncer de tiroides que puede comprimir la tráquea, etc. Siendo así, el cáncer, el ADN y la mitosis están relacionadas tras el contexto de las células, pues el cáncer es el proceso donde la célula se divide sin control, y entender cuáles son los procesos que se dan en la división celular es una de las bases que actualmente se utilizan para combatir el cáncer. La célula tiene un ciclo de vida al cual se le conoce como ciclo celular. El ciclo celular consta de dos fases, que son interfase, en donde la célula no se divide. En esta etapa se prepara para la división celular, y la otra fase llamada división celular mitosis, donde la célula da origen a dos células hijas. De esta manera, la mitosis es el proceso por el cual una célula da lugar a dos células de hija. Es la base detrás del incremento del cuerpo humano, la renovación del cuerpo humano como ella envejece y lamentablemente el incremento de cánceres. En conclusión, realizar estos cambios propuestos deben ser prioritarios, ya que para la sociedad actual generaría una mejor calidad de vida, por lo que sería adecuado emplearlas para alterar estas permanencias que se encuentran desde la Revolución Industrial.